Ser podcast. Tercer capítulo ya del caso Macondo 22 en juzgado de guardia con Félix Martín, fiscal, jefe de formación de la carrera fiscal. Esta es la tercera parte. Enseguida os ponemos en antecedentes de cómo hemos llegado hasta aquí, que sabemos, pero esta es la que, Félix, buenos días de nuevo. Buenos días, Roberto. Esta es la que podríamos titular como Lope es puesto a disposición judicial, ¿no? Efectivamente, ese sería el título. Muy bien, y vamos a aprender qué es un atestado policial, qué significa que la policía detenga a una persona, cuánto puede durar una detención, qué significa la detención para la persona detenida y quizá para su historial, si es que significa algo. ¿Qué es eso del secreto de sumario que tanto decimos aquí en los medios cuando informamos de en qué punto está la investigación de un caso? ¿Qué pasa cuando la policía lleva a un detenido al juez? ¿Qué sucede entonces? E incluso Félix Martín, que es un valiente, nos va a proponer que hagamos, un teatrillo con todo el cariño y desde luego con todo el respeto del mundo, pero podríamos hacer una simulación de lo que es una declaración, ¿no, Félix? Efectivamente, yo creo que la mejor manera, Roberto, de que los oyentes se pongan en situación de lo que implica y de lo que significa y que por tanto entiendan lo que quiero transmitir de lo que implica para el derecho una detención es que hagamos una simulación. Y si me permites, yo haré de fiscal y tú harás, si te parece, de Lope. ¿Qué te parece? A mí me parece estupendo. Ya sabes que aquí yo no me voy a oponer al señor fiscal. Yo aquí no te puedo contradecir, Félix. Aquí quien manda, evidentemente, eres tú. Lo único que también te hago notar, pues el contraste respecto a la semana pasada, porque yo en el capítulo 2 era el fiscal, me diste esos galones y ahora yo soy el detenido. Pero bueno, yo me presto, porque además, ¿quién mejor va a hacer de fiscal que tú? A ver, hagamos un repaso de lo que tenemos hasta ahora. El asunto este de Macondo 22. Miguel, un vecino de la calle Macondo 22, en Barcelona, llama a las 11:09 porque dice haber escuchado ruido de una pelea de varios hombres en el cuarto C. A los pocos minutos escucha bajar corriendo a un hombre, abre la puerta y ve a ese hombre. Lo ve de espaldas y ve cómo deja un reguero de sangre por las escaleras de ese edificio. 11:24. Llama a emergencias quien estamos conociendo como el tal Lope. Y Lope manifiesta que está herido por arma blanca en la espalda y en las manos, que hace una media hora estaba junto a su amigo Quevedo en el interior de esa vivienda, Sita, en la calle Macondo número 22, que es domicilio de una tercera persona, a la que estamos llamando Góngora. Bueno, pues Quevedo y él, según está contando Lope, Quevedo y él esa mañana habían decidido ir a visitar a Góngora. Una vez en la casa, Quevedo y Góngora se han empezado a pelear, cuenta. Al poco, cada uno de ellos ha sacado un cuchillo, ha intentado acuchillar al otro, y el Lope se ha intentado poner en medio, dice, ha recibido como consecuencia de eso cortes involuntarios por parte de los dos en la mano y en la espalda. Y que por eso ha decidido huir del piso. En esa llamada se pone a llorar. Y dice que es que teme qué ha podido ocurrirle, qué ha podido pasar entre Quevedo y Góngora. Bueno, con esa información decide desplazarse una patrulla de los Mossos d'Esquadra al cuarto C, número 22, de la calle Macondo. Al llegar a la puerta ven que está entreabierta y en el pasillo hay un hombre desplomado en el suelo. Toman sus constantes vitales y observan que está muerto. Al fondo yace el cuerpo de un segundo hombre. Entran con muchísimo cuidado de no tocar nada, de no contaminar esa escena, y comprueban que ese hombre, esa persona, tampoco vive. Por eso deciden preservar, como decíamos, la zona del crimen, llamar a sus compañeros de homicidios para que se hagan cargo del caso. Por cierto, que en la web de La Ventana, tanto tiempo, en la web de Si Amanece Nos Vamos, en la cadena SER veréis un croquis donde se ve la disposición de ese domicilio figurado, donde están los cuerpos y esto de los cuchillos. Ese era el punto de partida. Recordamos, si te parece, Félix, hasta el momento que hemos averiguado, no tenemos testigos de los hechos. Efectivamente, no hay ningún testigo de los hechos salvo el propio Lope.
Pero sí que tenemos, y esto ponías el acento la semana pasada y es muy importante, un escenario del crimen aparentemente no manipulado. Eso hay que verificarlo, pero esto ya va a favor de la investigación. Esto ya veréis, querido Roberto, cómo cada vez va a coger más importancia cuando podamos concretar si efectivamente está o no manipulado. Se verifica por el levantamiento del cadáver, del que también nos estuviste hablando en el capítulo anterior, que hay 2 muertos que son Góngora y Quevedo, por si hubiera alguna duda. Son ellos, eso ¿verdad? Es, vale. Eso es. ¿Qué se había encontrado en la inspección ocular? Pues habíamos encontrado, entre otras cosas, manchas de sangre en la ropa de las víctimas, en el suelo, en las paredes, pisadas formadas por los restos de sangre, y acuérdate, Roberto, que teníamos 2 cuchillos que situamos en el croquis. Un cuchillo marrón en la entrada de la casa al lado del cuerpo de Quevedo y un cuchillo negro en el salón cerca del cuerpo de Góngora. Y sobre estos cuchillos estuvimos viendo la semana pasada que se habían hecho pruebas de ADN. Pruebas que concluían que el cuchillo marrón, por ejemplo, el del pasillo, ¿qué ADN tenía y dónde? Sí, el cuchillo, tenemos que distinguir el cuchillo marrón del pasillo entre el mango y la hoja. En el mango habíamos encontrado sangre con ADN coincidente con el perfil de Góngora. Vale. Y en la hoja, sangre igualmente con el ADN de Góngora. Vale. Esto respecto al cuchillo marrón. ¿Y el negro? En el cuchillo negro, el que está en el salón, habíamos encontrado en el mango ADN coincidente con el perfil genético de Góngora. Fíjate que llama mucho la atención que ya en 2 cuchillos nos encontramos el perfil genético de la misma persona. Y en la hoja, aquí sí, sangre del ADN del personaje que hoy vas a representar amablemente, que es del de Lope. Yo haré de Lope, vale. Todo esto recuerdo que nos llevó a la conclusión de que, hombre, el sentido común nos haría pensar que falta aquí un arma, ¿no? Parece ser... Parece ser que ya veremos luego que a veces las apariencias por eso engañan, digo, pero tienes razón. Vale, aparentemente falta un arma. Aparentemente. Bueno, entonces, a ver, hoy partimos de que la policía ha procedido a detener a Lope como presunto responsable al menos de la muerte de Góngora, teniendo dudas sobre si también es responsable de la muerte de Quevedo. ¿Es así? Efectivamente. Vamos a pensar, Roberto, me vas a permitir que ahora mismo obviemos el resultado del ADN de los cuchillos. ¿Por qué? Porque es muy probable que en la realidad el laboratorio todavía no haya remitido en este momento, en el momento de la detención, todavía la policía no sepa cuál es el resultado del ADN. Y a pesar de eso, la policía, con sus conocimientos policiales, ha procedido a detener al señor Lope. A ver, entonces es cuando se elabora lo que se conoce como un atestado policial. Bueno, se conoce, un término que nosotros utilizamos con frecuencia, pero ¿qué es exactamente el atestado policial, Félix? Pues esa es una muy buena pregunta y muy buen punto de partida, Roberto. El atestado policial es toda la documentación policial, donde se recogen todos los indicios que la policía considera relevantes para atribuir la participación de una persona, en este caso de Lope, en un delito. Vale. Todo esto se le entrega al juez, ¿al juez o al fiscal? ¿Quién interroga a Lope? A ambos. Vale. O sea, lo que se pone a disposición si se practica la detención de una persona, de quien a quien la policía pone a disposición, es siempre del juez. Pero ahí tiene que estar el fiscal que esté de guardia, porque es el que tiene que solicitar al juez, si quiere, pues la libertad, la prisión provisional, bueno, cosas que veremos en otro capítulo. Como ves, yo siempre estoy anunciando futuros capítulos. Sí, vas planteando más anzuelos que en Telecinco. Oye, ¿qué implica detenerle? ¿Practica la detención de Lope? ¿Eso qué implica para el detenido? Otra excelente pregunta que te agradezco mucho, Roberto. Implica, el primer significado es obvio, privarle de libertad. Sí. ¿Por qué? Porque la policía tiene indicios de culpabilidad que se exteriorizan en ese atestado y necesita un tiempo sin que tenga la presión de que el propio detenido puede obstaculizar las pruebas que puedan existir y necesita un tiempo para poder investigar con el sospechoso privado de libertad. Privado de libertad, pero sin perder de todo sus garantías, ¿no? Porque ¿cuánto puede durar esa detención? Pues esta es una de las cosas más importantes del día de hoy,
que los ciudadanos... Bebe tranquilamente, que los ciudadanos... Igual, sí. Gracias, Roberto. Que los ciudadanos conozcan las previsiones de nuestra Constitución fundamentales en un Estado democrático. La Constitución española en el 17.2 recoge dos plazos, en relación a la detención, que a lo mejor además aclaran algunas cosas que se dicen que no son ciertas. El primer plazo que dice la Constitución es que la detención tiene que durar el tiempo mínimo imprescindible para realizar las averiguaciones tendentes a esclarecer los hechos. El mínimo imprescindible. Pero además, por si acaso, para evitar que se abuse, además, como veníamos de una dictadura, la Constitución es muy contundente de que no se abuse, pone otro límite y dice, en absoluto, en todo caso, el plazo máximo será de 72 horas. En ese plazo máximo, aunque lo que se ordena es lo mínimo imprescindible, por tanto, no se tiene por qué agotar esas 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Ya, ¿se puede prolongar ese plazo en alguna Se puede prolongar excusa? Únicamente en el caso de personas detenidas como integrantes de bandas armadas o elementos terroristas. Vale. ¿Hay algún momento, estamos hablando del secreto, de sumario, ¿hay algún momento en que la causa puede ser secreta incluso para el investigado? Sí. Es muy importante también, porque también probablemente muchas veces induce a confusión sobre el secreto de sumario. El secreto de sumario nunca es un elemento para que la justicia juegue con ventaja contra el detenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que el secreto de sumario que está previsto en la ley tiene que tener una finalidad clara, que ahora os lo voy a explicar, y debe, como es una anormalidad, por así decirlo, debe cesar tan pronto como se cumpla esa finalidad. Porque lo que no es para jugar con ventaja. ¿Qué finalidad puede tener un secreto de sumario? La ley nos da dos posibilidades. Solo se puede decretar el secreto de sumario, Roberto, bien, para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona. Pensemos, por ejemplo, para proteger a la víctima o a un testigo, o bien, este segundo es el más frecuente, el que os voy a decir ahora, para prevenir que la situación, si no se declara secreto, haga que se comprometa de forma grave el resultado de la investigación o del proceso. Vale. Pensemos, por ejemplo, que en nuestro caso, Roberto, pensáramos que aparte de Lope hay otro sospechoso y que si la causa deja de ser secreto para Lope podría alertar a otro sospechoso. Entonces, ese sería un caso de secreto de sumario. Claro. Enseguida, porque me acaban de dar el guión hecho por ti, que eres quien conoce desde luego las circunstancias de ese caso y quien ha podido hacer los paralelismos, para que yo me meta en el papel de Lope y usted, fiscal, en el papel de fiscal, evidentemente. Pero antes un par de dudas que me quedan, Félix. El encausado puede declarar cuantas veces quiera, quiero decir, y se puede contradecir las veces que quiera ante el juez y puede llamar y decir, quiero declarar otra vez, no, y ahora quiero contar otra cosa, no, y desmentir lo que ha dicho y contar otra película diferente. Es súper contento que me hagas esta pregunta, porque estoy muy orgulloso de nuestro sistema procesal en esto. En una democracia, y así lo dice la ley, es un derecho del encausado a declarar cuantas veces quiera ante el juez, porque nunca podemos estar de espaldas a ese derecho de defensa, ya que en cualquier momento el encausado pueda contar cualquier versión que tienda por conveniente. Vale, te lo preguntaba porque como aquí tengo varias versiones y como tengo que hacer de Lope ahora para saber qué puedo hacer con el respaldo de la justicia. Otra cosa que me queda una duda antes de meterme en el papel de Lope. Si yo confieso, ¿eso ya es suficiente? ¿Ya se para la investigación? Ya dice, nada, el tipo este ya ha confesado, ya es autor confeso, tal, y vamos a juicio oral, ¿o cómo funciona? Pues esa es otra de las garantías de un Estado de Derecho democrático. Yo, cuando he tenido alumnos, casi siempre he empezado leyendo un artículo de la ley del que me siento muy orgulloso, que dice así, 406. La confesión del procesado no dispensará al juez de instrucción de practicar todas las diligencias necesarias a fin de adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito. Es que ¿sabes lo que pasa, Roberto? Que en el pasado... ¿cuántas veces podía suceder que un rico acusado comprara la voluntad de una persona pobre para que reconociera por él el delito y con esa confesión ya se parara la investigación? Y según qué ámbitos más, ¿verdad? Imagínate. Que hay cierta casuística de que eso en el ámbito rural, pues después ha habido investigaciones que han demostrado que eso fue muchas veces así, ¿no? Efectivamente. Por tanto, rotundamente, y esto también se lo digo a los jurados cuando he tenido la suerte de hacer jurados,
los ciudadanos tienen que saber que aunque un señor haya confesado un crimen y haya 50.000 testigos, se va a practicar un juicio donde se tiene que probar por todos los medios que esa persona es culpable. Y el Estado se va a gastar todo el dinero que sea necesario, porque tiene que ser así, para garantizar que esa confesión, si la ha dado, es cierta. Porque tenemos que asegurarnos de que esa es la verdad de lo que ha acontecido. Muy bien, venga, volvamos al caso práctico. Y yo ahora ya soy Lope, tú eres fiscal, pero fiscal, ya no solo el fiscal de la radio, sino fiscal. Ponnos en situación, venga, me presto a esto de que me tomes declaración. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace? Vale, vamos a poner en contexto, ¿vale? Es verdad que aquí nos faltaría la figura importantísima de toda la Administración de Justicia, de la que un día hablamos, y del juez de instrucción, pero bueno, vamos a poner en contexto. La policía llevaría a Lope, en este caso te llevaría a ti, ante el letrado de la Administración de Justicia, donde una de sus muchas importantes funciones que tiene este profesional de la justicia es informar de los derechos que Lope tiene. Y todo esto tendría que informarte de los derechos asistido siempre de tu letrado. Vale, este letrado de la Administración de Justicia no es ni mi abogado ni el fiscal. Es otra figura. Es un funcionario público, es una autoridad pública, ¿vale? Y es que cumple otras muchas funciones, y uno de los roles que cumple es que tiene que informar expresamente de los derechos a ti, Lope, asistido de tu abogado. Vale, perfectamente. Entonces, yo llego ante ti y me informas de por qué se me va a tomar declaración. Efectivamente, el letrado primero te informa de los derechos, entre otros, hay que advertirlo, te dice que tienes derecho a guardar silencio, que tienes derecho a no declarar contra ti mismo y a no confesarse culpable, y después, el siguiente paso, una vez que te han informado de los derechos, el juez de instrucción, que ya hemos explicado que es muy diferente al juez de enjuiciamiento, te informa brevemente de los hechos que hay contra ti. Voy a hacer ahora yo la simulación de esto, ¿vale? Sí, venga, yo hago de juez y te diría, mire, señor López, usted está aquí porque la policía la ha detenido como sospechoso de la muerte del señor Góngora, teniendo indicios a lo mejor también de que puede ser sospechoso de ser responsable de la muerte también del señor Quevedo. Usted ya le han informado de que tiene derecho a declarar o a no declarar, a contestar a todas algunas preguntas. Y yo le pregunto ahora, ¿usted va a responder a las preguntas? Joder, me estás poniendo nervioso y todo. Sí, voy a responder. Pues ahora cabrían dos opciones. Me estás imponiendo, ¿eh? A ver. Imagínate, Roberto, para que te imponga más que ahora llevar a la toga puesta. Ya, por eso no, es que te estoy viendo con la toga puesta. Lo digo, esto, que estoy frivolizando quizá o bromeando, lo digo con el sentido del conocimiento que nos diste ya en la primera lección, y es que hay que tener en cuenta cómo los testigos, o incluso cómo el acusado, en este caso, el inculpado, puede estar nervioso y cómo eso puede condicionar cómo puede estar atemorizado y cómo eso a lo mejor puede condicionar su declaración, ¿no? Efectivamente. Es importante que la justicia, es decir, un día también podemos hablar de esto, ¿no? Lo de cómo vamos vestidos, del trato de usted, esa seriedad que tiene que tener la liturgia de la justicia es muy importante. Claro. Para situar, pues en este caso a Lope, bueno, que ya ha venido detenido, ya sabe que esto es serio, pero es que estamos hablando de privar la libertad de una persona. Por tanto, toda esta liturgia, que es verdad que pone nervioso, es una liturgia necesaria por cuanto a la trascendencia para la vida de los ciudadanos, que tiene lo que pueda suceder en un tribunal. Claro, y que estamos hablando aquí de un caso de gravedad, quiero decir, no estamos hablando aquí de una discusión entre dos vecinos, sino que hay dos homicidios o dos posibles asesinatos. Bueno, venga, pues dispara cuando quieras, quiero decir. Pregunta. Pues imaginemos que el juez o no pregunta o ha terminado de preguntar y me da traslado. Señor fiscal, tiene usted la palabra, ¿quiere usted formular preguntas? Y digo, sí, señoría, con la venia voy a hacer preguntas. Entonces, así comenzaría. Mire, señor López, soy el representante del Ministerio Fiscal y le voy a hacer una serie de preguntas que, como usted sabe, puede o no puede contestar. La primera pregunta es esta, señor López. ¿Usted, señor López, se encontraba la mañana del día 27 de septiembre del 2020, poco antes de las 11:10 de la mañana, en el interior de la calle Macondo, número 22, cuarto C de Barcelona? Sí, señor fiscal, me encontraba allí. Sí. Perfecto. Roberto, si tienes alguna pregunta del interrogatorio, me la vas haciendo, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Fue a esa casa, señor López, acompañado del señor Quevedo? Sí, fuimos a esa casa, Quevedo y yo, sí.
¿Y qué fueron ustedes a hacer allí? Quevedo me pidió que le acompañara a ver al señor Góngora. Esto es lo que había dicho, ¿no? Efectivamente, señor Lope. ¿Le dijo por qué quería que le acompañara? Porque ambos eran escritores y habían discutido por un libro de poesía escrito por Quevedo. Quevedo quería ir a aclarar alguna cosa con Góngora sobre ese libro. Yo fui porque iba a mediar, si la discusión subía de nivel, porque conocía a los dos y sabía que tenían mucho temperamento los dos. Ahora viene una pregunta muy importante para el fiscal, señor Lope. ¿Qué sucedió dentro de esa casa? Quevedo y Góngora habían quedado a las 11 en la casa de Góngora. Llegamos un poquito antes y Góngora nos hizo entrar. Fuimos al salón, nos sentamos allí a conversar. En un principio la conversación fue en un tono normal, pero es que hay un momento en que Góngora insiste en que el último libro de Quevedo era una basura. Entonces la discusión sube de tono, empiezan a insultarse con palabras muy feas. Yo intentaba calmarles, pero la cosa se fue poniendo cada vez peor. Así que de repente, sin venir a cuento, Quevedo sacó un cuchillo que tenía escondido dentro de una cazadora. Creo que era un cuchillo de cocina, marrón, de eso no estoy seguro. Yo me quedé estupefacto, no sabía qué hacer. Quevedo clavó varias veces el cuchillo a Góngora en las manos, en los brazos. No estoy seguro, porque me asusté. Góngora empezó a chillar, se dirigió a la cocina, cogió a su vez un cuchillo de allí de cocina, creo que negro, tampoco estoy seguro de eso. Con ese cuchillo se defendía de Quevedo y al mismo tiempo Quevedo también atacaba a Góngora. Fíjese, señor Lope, que usted en este momento no nos está diciendo que usted hiciera nada. Entonces yo le tengo que preguntar, mientras esto pasaba, ¿usted qué hacía? Yo gritaba, chillaba, les pedía que pararan, pero no me hacían caso. Me puse en medio, recibí cuchilladas de los dos. Señor fiscal, esas cuchilladas no iban dirigidas a mí, estaban los dos fuera de sí. También me empujaron, me golpearon. En un momento casi me caigo al suelo, perdí el conocimiento y ya cuando me desperté vi que Góngora estaba en el suelo. Parecía inconsciente. Yo no sabía que estaba muerto, aunque veía mucha sangre, eso sí. Había un cuchillo negro a su lado. Yo no daba crédito y empecé a increpar a Quevedo. ¿Pero qué has hecho, Quevedo? ¿Lo has matado? Voy a llamar a la policía. Y en ese instante me fijé que Quevedo estaba también muy herido. Estaba fuera de sí. Al escuchar que iba a llamar a la policía, entonces cogió un cuchillo marrón que estaba también en el suelo y se acercó a mí. Y yo, señor fiscal, pensé que me lo iba a clavar. Así que salí corriendo del salón, solo pensaba en escapar. Me fui corriendo. Vi que Quevedo venía detrás de mí y yo lo siento mucho, lo siento mucho. ¿Y qué hizo usted cuando salió, señor López, de la casa de Góngora? Pues yo estaba, como le digo, aturdido, asustado, iba en estado de shock y solo cuando llegué a mi casa llamé a emergencias. ¿Dónde vive usted, señor López? En la calle Granollers número 4, que está como a unos 15, 20 minutos andando de Macondo 22. Durante el trayecto que usted nos ha relatado de la calle Macondo 22 hasta su casa, señor López, ¿no se le ocurrió pedir ayuda, llamar por teléfono a nadie? ¿No tenía usted su teléfono consigo? No, señor fiscal, estaba muy asustado, estaba muy aturdido y no se me ocurrió. Pero yo le acabo de hacer una pregunta concreta, señor López. ¿Llevaba o no usted el teléfono móvil consigo? La verdad es que no lo recuerdo, señor fiscal. Pues muchas gracias. Por parte del Ministerio Fiscal no hay más preguntas. Vale, con eso es suficiente para ti. Perfecto. ¿Y qué se hace a partir de ese momento, Félix? Pues lo veremos la semana que viene. ¿Qué te parece? Bueno, nada. Analizaremos este interrogatorio y veremos la semana que viene qué es lo que hacemos con esto. Vale. Solo adelántame una cosa de esto, que hemos cambiado, desde luego, la causa de la disputa, los nombres, pero que está basado en hechos reales. Por lo tanto, el cuerpo de la declaración de lo que te respondió a quien conocemos como Lope es el mismo. ¿Te lo creíste en un tanto por ciento? ¿Me puedes decir cuánto te creíste a Lope? Te digo, me creí poco porque era todo muy ventilador. Yo no estaba, yo no sabía, fueron todos los demás. Y eso, mi olfato me dice que no suele pasar, Roberto. ¿Tú crees que llegó ya con la lección aprendida? Quiero decir, que él mismo había interiorizado exactamente qué película te iba a contar. Sí. Se le veía entonces más que nervioso, respondía de forma robótica. Sí, y como muy seguro de lo que tenía que decir. Pues no hay más preguntas, señoría. Hasta la próxima semana, fiscal Félix Martín. Ha sido un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.